Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Plática amena que Selim ya va a realizar, con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar. Ven, súbete y vámonos a Jalo. 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 A Jalo. Ven, súbete y vámonos 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 a Jalo. Con Selim López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Jalón, les saluda Selim López, preparados y listos para el programa de este día. Hoy hablo con un amigo sobre todo lo ocurrido en las elecciones en Honduras, que nos ha dejado como resultado a la nueva presidenta electa, doña Xiomara Castro de Zelaya. Momento histórico que vive el país. Vamos a hablar con el director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, don Luis León, desmenuzando todo lo ocurrido en estas elecciones, que tiene como resultado tranquilidad, paz del pueblo hondureño, que sienten que en esta oportunidad su voluntad sí fue respetada. Así es que después de esta pausa, quédese conmigo y escuche el análisis, escuche todo lo que tenemos que hablar en relación a las elecciones en nuestro país con don Luis León. Ya regresamos. Ya estamos entregando las primeras casas gracias al esfuerzo de los más de miles de empleos que hemos creado para cumplir este objetivo. Gracias a este plan de vivienda tengo trabajo y bienestar para mi familia. Y seguiremos entregando casas a lo largo y ancho de Honduras. Estoy muy feliz y agradecido a Dios por esta nueva casa. Trabajando juntos para un futuro próspero y sólido. Levantando viviendas, levantando empleos, levantando Honduras. Unidad Coordinadora de Proyectos. Puerto Cortés, con la inversión de los últimos años, realmente ha tomado un giro de 180 grados en relación a lo que teníamos anteriormente. Se ha mejorado no solamente en cantidad, sino en calidad de las grúas portacontenedores para operación de buques, la extensión del muelle también para atraque de buques portacontenedores. Todo lo que tenga que ver con mejoras en la infraestructura portuaria beneficia al país en general para la atracción de nuevas industrias que pongan su confianza en nuestro país para poder traer parte de sus operaciones, ¿verdad?, a invertir en nuestro país, y eso definitivamente que genera mayor oportunidad de empleo. Más infraestructura, más empleo, mejor Honduras. Sigue a Selim López en sus redes sociales, en Facebook como Esdras Selim López, Twitter como @EsdraSelim, y busca en YouTube el canal Esdras Selim López Gatica, donde podrás repetir todas las entrevistas que no has visto. A Jalón con Selim López. El Congreso Nacional logró detener el incremento a la energía eléctrica que la CRE iba a aplicar este mes a los consumidores hondureños, al autorizar al Poder Ejecutivo a subsidiar el recibo de los hogares, las microempresas y los negocios de bajo consumo en todo el país. Además, el Poder Legislativo, que preside Mauricio Oliva, aprobó continuar subsidiando el precio del gas LPG para proteger la alimentación de los hondureños, y en caso de ser necesario que se subsidie el precio de los combustibles, y el costo del petróleo sigue en alza en el mercado internacional. Esta medida se aplicará durante el resto del 2021 y los primeros 3 meses del próximo año. Congreso Nacional abierto, plural y democrático. Qué bueno poder nuevamente hablar con un amigo y un conocedor de temas políticos como usted, Luis. En la última plática le dije que esta sea la primera, pero que no sea la última. No fue la última y aquí estamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Selim? Un gusto verte de nuevo, platicar un rato. Realmente creo que después de todos estos meses de intenso trabajo
hemos llegado a un buen momento para analizar lo que ha pasado y sobre todo valorar qué debería de venir a futuro. Estamos en una serie de programas preelectorales, pero una vez pasadas las elecciones tenemos que hacer un análisis de lo que ha ocurrido en Honduras, porque sin duda alguna ha sido puntos interesantes que ameritan un análisis de cómo y por qué se dieron las cosas, y recordando que Honduras ha pasado la historia por ya tener una presidenta mujer. Así es. En el punto de vista del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, esta semana dieron ya su posición final de las elecciones. Si podemos darle al pueblo hondureño un resumen de cuál es esta postura. Mira, primero yo creo que hay que reconocer que el pueblo hondureño se ha reencontrado con su democracia, y eso para nosotros es sumamente valioso, no solo por los esfuerzos que hacemos, sino por las necesidades del país. Y creo que este tema de que la gente haya salido masivamente ha sido fundamental para que este proceso electoral tuviese la tranquilidad y la paz que tiene en este momento. Entonces nuestras posiciones iniciales siempre fueron llamar a los partidos políticos a la paz, a la tranquilidad, a la sociedad a votar, a las instituciones a hacer el mejor de los esfuerzos posibles. Y hoy, pues, en el cierre de nuestro trabajo electoral, lo que valoramos primero es esa afluencia masiva de ciudadanía. Nosotros lo hemos catalogado como una cátedra cívica de lo que el pueblo hondureño debe hacer en un proceso electoral: salir, votar sin temores, sin preocupaciones, sin tener conflictividad ideológica. Así que para nosotros ese civismo que mostró el pueblo hondureño, Celín, eso es indescriptible. Yo creo que hace pasar al proceso electoral como un proceso electoral en la historia democrática de Honduras. También nosotros reconocemos, dentro de todo el esfuerzo que se hizo a ese registro nacional de las personas, que durante mucho tiempo pareció que ese trabajo no iba a lograrse, y que al final nos lograron dar un censo poblacional donde se logró eliminar los fantasmas de los muertos votando. Y yo creo que eso fue fundamental también, porque le permitió al pueblo hondureño real, al pueblo hondureño que está aquí, el reencontrarse con el voto. Yo creo que eso fue fundamental. El registro terminó haciendo un trabajo contra todos los pronósticos que funcionó, y es parte de nuestro reconocimiento al proceso. El Consejo Electoral, qué decirte, merece un reconocimiento, porque cuando nadie daba un lempira por el Consejo Electoral, nadie le apostaba a ese consejo. Sí. Todo mundo, incluso en los análisis más privados o más públicos que se pudieron dar, se preveía una mala administración electoral el día de las elecciones. Partiendo de su experiencia en las internas, que claro, prácticamente fue un desastre. Claro, las internas fue un gran problema, no se daba información, entonces el antecedente no permitía a la gente pensar que el Consejo Electoral lo iba a hacer bien. Y dicho sea de paso, yo siempre he dicho, Celín, a veces los hondureños hemos sido muy injustos con una institución que solamente tenía 2 años de creación y que no había ejecutado ningún proceso electoral. Y recordemos que las primarias al final no es del Consejo, es de los partidos. Claro. Entonces creo que debimos haberle dado la oportunidad de demostrar lo que podían hacer en las elecciones, y desde antes se les señaló como un proceso que no iba a funcionar. Y yo creo que la evidencia de las diferencias políticas que estuvieron ahí también generaron más incertidumbre en el pueblo hondureño, pero cuando nadie daba un lempira salieron y lo hicieron. Sí. Y esa primera lectura, 3 horas después de cerradas las urnas, definitivamente cambia toda la expectativa que había del Consejo Electoral y genera la confianza en el pueblo. Primero porque ese sistema de transmisión y ese lector de huellas fueron exitosos. A ver, las observaciones han dicho que solo transmitió el 50%, pero imagínate que no hubiera transmitido nada. O sea que yo creo que transmitir el 50% en un contexto como el nuestro fue un éxito. Sí. Y que el Consejo Electoral lograra salir colegiadamente, que eso es otra cosa importante. Sí. Los 3 salieron a decir lo que estaba pasando. Eso generó una confianza que hoy el pueblo hondureño está feliz con ese Consejo Electoral. Sí. Y yo creo que eso hay que reconocerlo. Y hay que reconocer también, Celín, que no solo es los 3 consejeros, es todo un equipo que también tuvo dificultades ideológicas partidarias adentro, pero se fajaron para sacar el proceso. Sí.
Y toda esa gente que se comprometió y trabajó 24 horas al día los últimos meses para poder dar elecciones, porque hay todo un personal por detrás. Entonces es parte de nuestro reconocimiento a haber logrado ese proceso. Y también pues en este punto nosotros esperábamos ver las reacciones de los partidos políticos y que el Partido Nacional aceptara su derrota públicamente, dio paso a que nosotros pudiésemos expresarnos. Sí. Y yo creo que ese civismo que mostró el Partido Nacional también nadie lo esperaba. No. Y yo quiero felicitar también al Partido Nacional, porque el Partido Nacional, a pesar de que se declaró ganador una hora después de cerradas las urnas, que me parece que era algo que no se debió hacer, después reaccionó, aceptó los resultados y respeta la voluntad del pueblo. Así que el Partido Nacional ha actuado bajo los más altos valores democráticos y eso hay que reconocerlo. Y en conclusión de nuestro análisis postelectoral es la paz y la tranquilidad que vive el pueblo hondureño. Mira, había una preocupación, Celín, de que iba a haber un caos. Sí. La gente estaba poniendo maderas y láminas en sus negocios, sí. La gente estaba yendo al supermercado, sí. Había una gran preocupación de que nos íbamos a meter en una crisis y míranos hoy, 4 días después. Yo le dije a mi esposa, amorcito, alístese, al super. Vaya, compre todo lo que pueda, aquí tiene el billetillo. Entonces ayer me dice, oíme vos, me dice, ¿y qué vamos a hacer con este cachimbo de comida? Me pasó lo mismo, solo que mi esposa me dijo, ella fue la que me dijo, vamos para el súper. Entonces, ahora queda toda la comida y le digo, bueno, administra para que llegue para Navidad. Y ¿qué hago con todo este cachimbo de comida? Me dice. Y eso, qué bueno, Luis, que podemos reírnos. Claro que sí. Qué bueno que hoy puedo hacer este jalón sin ningún problema de que va a haber algún tranque o que voy a encontrarme de repente gente irritada tirando piedras de cualquiera de los dos bandos. Ahora sí, pero mira, al final la conclusión de todo esto es que Honduras y su democracia gana y el gran responsable de ese gane es el pueblo hondureño. O sea, yo digo, nosotros veníamos analizando los diferentes escenarios y como en los últimos 40 años la votación promedio del pueblo hondureño ha sido 50% del padrón electoral, no esperábamos una asistencia mayor a eso. ¿Rondamos en los más del 70%? Sí, estamos llegando al 70%. Y ni en el mejor de los escenarios se pensó un 60%, se pensaba un 55% por mucho. Sí. Y cuando el pueblo hondureño decide salir, y esto es importante, Celín, fueron los jóvenes. Sí. Todos esos jóvenes que no votan, que no creen en la política, que no creen en los partidos políticos, que están cansados del sistema, porque el sistema no soluciona, los jóvenes no tienen empleo, no tienen nada, vieron la oportunidad de cambiar las cosas y salieron. Y la verdad, como decíamos en la oficina, esta elección la decidieron los hipotes, sí. Esos primeros votantes. Sí. Entonces, yo creo que eso hay que valorarlo porque los jóvenes y en general el pueblo hondureño han decidido cambiar la realidad del país. Yo te quiero contar, yo anduve visitando unos centros de votación. Entonces fui a la escuela Chile del Reparto, unas colas interminables. Entonces a mí me sorprendía, la gente estaba dispuesta a aguantar sol, sí. Pero no se iba. Cuando llegué al portón, yo andaba mi chaleco de asistente electoral, pues nosotros estábamos dando acompañamiento, no observación, con mi carnet y todo, y había muchos adultos mayores en la entrada, señores con andadores, señores con bastón, queriendo votar. Entonces tratamos de ayudar, hablamos con el de las Fuerzas Armadas para que los metiera y votara. Por tercera edad. Por tercera edad, porque hay un protocolo, sí, también, claro, de voto a grupos en problemas de tercera edad y discapacidad. Sí. Y mira, se me acercó una mujer que cuando vio que empecé a mover a que entraran los adultos, me dice, fíjese que yo tuve mi bebé hace 2 días, pero yo vine a votar. Mi mamá me la está cuidando la bebé, pero yo necesito votar. Ayúdeme para que me dejen pasar, me duelen las piernas. Sí. 2 días de haber dado a luz, sí. Y se fue a votar. Definitivamente el pueblo hondureño nos dio cátedra, le cayó la boca a todo el que pensaba que a los hondureños no les importaba, sí, la realidad del, sí, país. Y en general, bueno, nuestro reconocimiento es hacia todo esto, pero para concluir, Celín, en esta parte hay cuestiones que también reconocemos, y es que se debe fortalecer la institucionalidad. Que haya salido bien no significa que es perfecto. Claro. Mira, hay problemas de administración, hay problemas de coordinación, de planificación, de orden. No podemos seguir improvisando procesos electorales, no podemos seguir teniendo intromisión política, todo lo que el Congreso Nacional hizo durante el año para que el Consejo no pudiera arrancar
le dieron el presupuesto 3 meses antes de las elecciones, las leyes 6 meses antes de las elecciones. Oíme, eso no puede volver a pasar. Aquí necesitamos tener instituciones sólidas, independientes políticamente, capaces de empujar los procesos en tiempo y forma, y eso aplica para todas. Entonces creemos que hay mucho trabajo por hacer, que lo que no se transmitió del TREP es parte del aprendizaje. Debemos lograr mejores niveles de transmisión. La ventaja es que es preliminar, y ese preliminar calma las aguas, pero claro, a ver, si hubieses tenido un preliminar del 70% ya tuvieras ganador oficial. Entonces yo creo que ese tipo de cosas son las que se deben fortalecer, pero en general Honduras ganó, se reencontró con su democracia, el pueblo hondureño participó en su proceso electoral y hoy tiene la paz que merece. Yo creo que Honduras no merecía una crisis. Creo que los hondureños no merecíamos que los políticos por sus intereses nos arrastraran, y la gente fue la que evitó que eso pasara. Y que hoy no tuviéramos la paz de la que estamos hablando y la tranquilidad con la que podemos sentir que todo va a estar bien, que vamos a pasar una buena Navidad, claro, y que existe la esperanza de un cambio. Así porque es. En eso que vos mencionás, vos me decís, yo fui y vi una gran cantidad de personas. Bueno, nosotros como medio de comunicación estábamos transmitiendo, y en una de las escuelas no preguntábamos por quién iba a votar, pero le preguntábamos por qué estaba aquí en este centro de votación, y la respuesta era de manera masiva: por el cambio, sí, por el cambio, sí, por el cambio, por el cambio, por el cambio, por el cambio. Porque yo hacía un análisis, siempre yo decía, bueno, ¿cuándo va a ser que Honduras entre en un proceso de conciencia que realice una acción que lo lleve a un cambio? Y ya ponía ejemplo, bueno, en otras sociedades se ocupaba de las armas, los Tupamaros en Uruguay y esto, ¿verdad? Y siempre decía eso, ¿por qué no tenemos eso? Y disculpen la frase, los huevos para empuñar armas y salir a la calle para que su derecho se respete. Y nos dieron una lección que sin necesidad de armas, de macaneo, de nada, solo con tener esa, y calladitos, esa acción de ir a la urna, en Honduras se pueden lograr las transformaciones. Y yo creo que esa es una de las cosas que del Instituto Holandés nosotros hemos tratado de recalcar. Nuestra democracia es una democracia muy débil. Sin embargo, aún con las debilidades, a diferencia, por ejemplo, de El Salvador, de Nicaragua, Guatemala, Venezuela, la oposición en Honduras no estaba siendo perseguida, no estaba siendo encarcelada, y la oposición tenía una posibilidad real de ganar, y ganó. Sí. Lo que significa que aún con nuestras fallas democráticas el sistema funciona. Y fuera de todo eso, todavía tenemos procesos electorales. Y la muestra de que los procesos electorales funcionan y que el pueblo decide fue el domingo pasado. Sí. Al punto que sin movilizaciones sociales, sin conflictividad en calles, el pueblo hondureño sacó a quien tenía que sacar y puso a quien quiere poner. Entonces yo creo que esto nos sirve como aprendizaje, que si hacemos las cosas bien, o por lo menos mínimamente aceptable, Honduras puede transitar por la participación social efectiva. Y yo creo que es importante que el pueblo hondureño entienda, y que el próximo gobierno entienda, que esa votación masiva que les da el 54% de los votos, es decir, ese precepto de la mitad más uno esta vez existe, se eligió por la mayoría. Eso no significa un cheque en blanco, significa que el pueblo hondureño ha confiado masivamente en que van a haber cambios, y el pueblo también está diciendo, si los cambios no vienen, tenemos el poder de quitarles. Entonces, y la clase política ya lo entendió. Y es importante que el nuevo gobierno, yo escuché el discurso inicial de Xiomara Castro, la presidenta electa, y la verdad fue un discurso de vamos a hacer los cambios, vamos a dialogar, vamos a incluir. Me parece que el pueblo hondureño eso es lo que quiere, un gobierno no autoritarista, un gobierno no que se impone, sino un gobierno que realmente pueda construir con todos los sectores. Que aglutine todo. Y aquí es importante que ese liderazgo que tiene Libertad y Refundación hoy, a través de Hugo Noé Pino y mucha gente, Pedro Barquero, que están ahí generando diálogo, no pierdan ese norte. Claro. Que no se embriaguen de poder como nos ha pasado con gobiernos anteriores. Este gobierno tiene que demostrar que valió la pena que el pueblo hondureño saliera masivamente a escogerlos.
Pero en general, Celín, yo creo que hay una esperanza. Yo veo a la gente contenta en las calles, Sí. veo a la gente en paz, muy feliz. La Navidad, se espera una Navidad tranquila. Sí. Ganó la clasificación el Motagua, así que creo que todo está bien. Ok, ¿cómo analizan el hecho de que se manejó también un mensaje masivo que resume lo siguiente: voto masivo mata fraude? ¿Por qué? Porque los márgenes de la elección pasada, la abstención del pueblo hondureño de ir a votar, la participación ciudadana fue tan mínima que muchos expertos dicen que eso fue un caldo de cultivo para que quienes estaban administrando el proceso electoral pudiesen trastocar los resultados para beneficiar al partido en el poder. Y hoy que tenemos una votación masiva, pero como que si abrieron la llave y estaba chorreando agua, pues prácticamente esa tendencia inicial no se pudo revertir como el primer corte de las elecciones pasadas. El primer corte de las elecciones pasadas decía, va ganando Salvador Nasralla. 5 puntos. Y después, con los votos rurales y no sé qué, se le dio vuelta y el ganador fue la reelección de Juan Orlando Hernández. Hoy, en el primer corte inicial, Xiomara va ganando y la tendencia se ha mantenido. Son 20 puntos, imposible darle vuelta. Y mira, yo creo que el tema, y nosotros lo promovimos mucho, voto masivo mata fraude. ¿Por qué razón? Porque en un margen tan cerrado, como la proyección que se miraba desde todos los sectores, era una proyección entre 2 y 4% de diferencia, lo que hubiera sido entre 50,000 y 120,000 votos de diferencia entre el ganador y el perdedor, lo que permite que toda esa votación masiva que no se dio y toda la gente que no hubiera participado se utiliza para manejos de fraudes, inflar votos y ese tipo de cosas. Entonces el concepto siempre fue vaya, vote masivamente, porque al no dejarles margen de movilidad para poder adulterar votos, actas, menos posible es un fraude. Y yo creo que cuando marcas una tendencia de 20 puntos con el 50% de las actas, ahí ya no hay para dónde. Entonces, a mí me parece que fue importante que el pueblo entendiera que si quería realmente empujar un cambio en Honduras, necesitaban salir y votar, quitarse ese temor, pensar de que nos iban a amedrentar. En algunos casos políticos hablaron hasta de mareros en la calle, pandilleros. La verdad, yo creo que todo... Escuché que habían metido fuerzas de choque de Nicaragua. Sí, o sea, es terrible. Y al final, lo menos que vimos fue choque. Vimos gente contenta, feliz, satisfecha. Y creo que eso es lo que Honduras merece. Yo creo que al final nuestra endeble democracia nos sigue demostrando que si trabajamos bien, el pueblo hondureño sigue teniendo el poder. Y aquí es importante entonces que ahora estos hondureños que han dado la confianza a un nuevo gobierno tampoco se separen del gobierno. Hay que presionar, hay que estar ahí, hay que participar, porque deben ser las mayorías las que decidan los cambios de Honduras. Y hablando de ese trastoque que se dio, cuando escuchamos a Rixi Moncada post elecciones, dijo no sabían dónde teníamos la información en 4 servidores y teníamos bien guardado el cristal. Explícanos en español sencillo qué es eso, por favor. Mira, lo que pasó fue, recuerdan que una vez empezado el proceso electoral, como a las 10 de la mañana, se cayó la página web del CNE. Sí. Entonces hubo una intromisión, y esta es información que nos dieron los consejeros. ¿Hubo un ataque? Hubo un ataque a los servidores del Consejo Nacional Electoral, porque bueno, vos sabés, la web está en los servidores del Consejo Electoral. Hubo un ataque, y ese ataque le botó la web, pero no era la web lo que querían votar, sino el censo electoral o el padrón electoral que estaba ahí. ¿Qué es lo que buscaron? Que la gente que quisiera saber dónde votaba no tuviera dónde encontrarlo. No, y eso pasó. Te lo puedo creer. Entonces, así oficialmente es la versión. Bueno, eso es lo que nos dicen a nosotros, no lo han dicho públicamente, pero yo ya me estás dando la primicia. Yo te lo cuento. Entonces hubo un ataque a los servidores, votan el padrón electoral, la gente quiere saber, yo no sé si te diste cuenta de casos de gente que quería y no sabía. Sí. Y después cuando la levantan, quien la votó,
la levanta con un padrón electoral distorsionado. Entonces vos ponías tu identidad y te aparecía otro nombre. Para que fueras a ese lugar y no te aparecía otro nombre. Es más, ni siquiera te cambiaron el centro de votación. Yo ponía mi identidad y yo me llamaba, ¿qué? Sí. Carlos López, sí. Y aparecía que votaba en San Pedro Sula. Entonces le generaron a la gente un descontrol de dónde iba a votar. Pero había tanta gente convencida de que tenía que votar que se fue a los centros de votación donde siempre votó. Y en descargo de eso, como el Congreso Nacional había echado para atrás el cambio de centros de votación y devolvió a todo el mundo donde votó en 2017, al final, como decíamos jugando Maule, de carambola salió. Pero hubo un ataque a la página web, sí, y le botaron el padrón electoral. Entonces, ellos preveyendo que podían pasar ataques, el asesor costarricense que tiene el Consejo Electoral para montar todo el proceso recomendó que el sistema TREP no estuviera en los servidores del Consejo Electoral. Entonces el sistema TREP se montó en la nube, se contrataron servidores en línea de alta capacidad, de los mejores del mundo, y el TREP se montó en la nube. Entonces cuando quisieron hacer los ataques, el TREP no estaba en el sistema, entonces no hallaban a dónde atacar. Y eso también generó de que los datos fluyeran y no se trastocaran. Pero aquí hay que entender una cosa, y disculpen que lo tenga, o que te tenga que poner a hacer un análisis tan frío, y lo que menos pretendo es complicarte. Pero quien orquestó esos ataques era el partido en el poder. No lo sé. Lo que sí sé es que los ataques vinieron desde adentro. O sea, ¿cómo? De gente que sabía. De gente que tenía acceso seguramente. Lo que yo me imagino es que quienes podían manipular el servidor lo hicieron. Y al final... Pero esa información estaba tan bien guardada. No. El padrón lo votaron. No, pero esa información de dónde estaba el TREP. No, es que el TREP se contrataron servidor. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros construimos el aula virtual del Tribunal de Justicia Electoral, habían dos opciones: hacerlo como se hizo con el Consejo Electoral en sus servidores, o hacerlo en un servidor en línea. Para no comprar hardware, desde el NIM financiamos con fondos de la Unión Europea el contratar servidores en línea, y nosotros contratamos los de Amazon, que son los servidores más fuertes y más seguros del mundo. Sí. Entonces me imagino yo que bajo esa lógica el Consejo Electoral, pues no sé dónde compró el servidor en línea, y ahí montó el TREP. Entonces el TREP está en línea. Entonces primero los cifrados de seguridad que tienen estas empresas son distintos. No, esa es otra categoría. Sí. Entonces cuando se intentó, como ella dice, ese sistema de transmisión, esa base de datos, es un cristal que fácil se puede romper si lo molestan. Entonces, por eso Rick Simon cada habla del cristal. Pero eso es físico. No. O sea, ella habla de la debilidad, de la fragilidad. Sí. Entonces, ellos quisieron proteger esa fragilidad, mejor en servidores en la nube, y creo que fue una excelente decisión. Claro. Porque cuando quieren sabotear el TREP no se puede. Entonces, de ahí también el éxito del TREP, porque siendo honestos, el TREP se monta tarde. Todavía eran las 4 de la tarde y se estaban mandando equipos a centros de votación de aquí de Tegucigalpa. Es decir, todo el montaje tardío, que también no fue culpa del Consejo Electoral, no tuvieron tiempo para hacerlo. Yo creo que mucho hicieron con lo que lograron, pero todo ese montaje tampoco le permitió a quien quisiese atacar saber qué atacar, porque no estaba montado el sistema. Claro. El sistema se montó a las 6 de la tarde. Claro. Y cuando intentan votarlo, está en la nube. Creo que eso fue una jugada magistral que les da la tranquilidad de la que estamos hablando. Como dirían los hipotes, un toque de Messi. Sí, definitivamente. Hablando de ese reconocimiento del que destacabas del partido en el poder, y bueno, del candidato opositor a doña Xiomara, recientemente en esta semana en cadena nacional el propio presidente Juan Orlando Hernández también reconoció a doña Xiomara, y el escuchar a Juan Orlando Hernández hablar como habló, para muchos era como que ¿a dónde estoy? ¿Qué Honduras es esta? O sea, ¿si es la de acá? Sí, si es la de acá o es la de allá. O sea, definitivamente Honduras está transitando, es una nueva Honduras. No, yo creo que el presidente Hernández también hay que felicitarlo. O sea, no esperas menos de un presidente
independientemente si su gobierno se cataloga como bueno o malo. Yo tampoco quiero decir que su gobierno fue malo. Él hizo cosas buenas, algunas cosas salieron bien. El primer gobierno de él fue bastante bueno. Entonces al final, aún con los desgastes políticos, con los señalamientos internacionales, con los señalamientos nacionales, creo que lo menos que esperas de un presidente, sea quien sea y hecho lo que haya hecho o no hecho lo que no haya hecho, es eso. Y creo que esa cadena nacional es oportuna, yo lo felicito, creo que es lo que el pueblo necesitaba, porque primero la gran pregunta era, ¿van a haber elecciones? Sí. Después la gran pregunta fue, ¿se va a reelegir? ¿Van a ser buenas elecciones? No, si se iba a reelegir él también. Antes porque pensaban que se quería reelegir o que se quería quedar. Sí. Después, entonces, ¿van a haber o no van a haber? Sí. Saltamos la respuesta de que no van a haber, así van a haber, y la pregunta era, ¿van a funcionar o no? Sí. Funcionaron, y ahora la gran pregunta que se hacía el pueblo hondureño es, ¿qué va a hacer el Partido Nacional? Sí. El Partido Nacional ha actuado de manera correcta. Y ahí después la gran pregunta fue, ¿qué va a decir Juan Orlando? Y Juan Orlando sale en una cadena nacional y hace lo que correctamente debe hacer. Sí. Entonces yo creo que eso solventa ciertas dudas, por ejemplo, que hay ahora circulando, es si él va a ir a poner la banda o no. Porque el relevo del poder, según la Constitución, se hace a través del presidente del Congreso, pero él le quita la banda al presidente que sale y se la pone al presidente que entra. Y la gran duda que ha habido es si él va a ir. Con este mensaje, yo creo que sí. Yo creo que va a ir. Sí. Creo que va a ir. Y bueno, yo sé que el presidente tiene un gran sector de la población que no lo ve con buenos ojos. Pero yo quiero invitar al pueblo hondureño que en ese evento, en el Estadio Nacional, se comporten a la altura de lo que hicieron. El pueblo hondureño se expresó pasivamente y masivamente en las urnas. Entonces, pasivamente y en paz deben aceptar la presencia del presidente poniendo esa banda. Yo creo que no sería correcto ponerle un punto negro a esa fiesta, a ese momento que es de doña Xiomara y de ellos por ir a votar, señalando a Juan Orlando, porque me imagino, y vámonos a este escenario, a esta descripción, sale Juan Orlando Hernández y no me imagino yo un estadio gritándole fuera porque ya lo sacaron, pues, o sea, yo creo que entregue la banda y que se vaya. Yo creo que el pueblo hondureño, que ha mostrado civismo, que ha mostrado respeto, que ha mostrado madurez, que ha mostrado inteligencia, que ha mostrado que ellos tienen el poder, deben respetar la presencia del todavía presidente hasta ese momento y celebrar cuando la nueva presidenta reciba la banda. Pero yo creo que ataques masivos ensuciaría una fiesta que el mismo pueblo hondureño ha construido. Es como que tú celebras el cumpleaños, invitas a la gente, haces la comida, invitas el DJ y cuando ya estás bien bebido, empiezas a insultar a todo el mundo y decirle vete. Yo creo que ya en este punto el pueblo hondureño tendrá sus momentos de desahogo, pero creo que la fiesta cívica de la toma de posesión hay que dejarla como es. Entonces yo creo que él solventa esas dudas y creo que aún hasta la gente que está molesta con él valoró esa cadena nacional de ayer. Y yo creo que eso termina de ponerle la cereza al pastel a todo un proceso que nos preocupó a todos. Desde el instituto nosotros nos comprometimos desde 2019 en este proceso. Desde ese entonces venimos apoyando al Consejo Electoral, venimos empujándolo, venimos generando espacios de fortalecimiento institucional. Después viene la Unión Europea con el proyecto Prodemos y nos da recursos para seguir apoyando. Entonces yo creo que esa apuesta que le hicimos también la sentimos parte nuestra, ¿no? Es el logro de que Honduras y su democracia pueda tener la paz que tiene. Y en la misma cadena anunció ya estas famosas reuniones de transición, y eso también es histórico porque este gobierno se ha caracterizado por la secretividad, porque no sabemos cómo se han manejado los recursos, y ya darle en frío cómo está las finanzas y que el nuevo gobierno pueda tener acceso a esa información, eso ya es un hecho histórico también. No, y que recuerda que siempre cuando estábamos en el marco del bipartidismo liberal nacional, cuando se iba un gobierno y llegaba otro, comúnmente no llegaban ni las computadoras, los papeles los quemaban, entonces nunca había información. Creo que estos espacios de construcción de un relevo de gobierno no se habían visto en los últimos años. Entonces me parece que el Partido Nacional, la estructura de gobierno actual,
está actuando de la manera correcta, está diciendo qué es lo que hay, qué no hay. Seguramente no se dirá todo, algunas cosas tendrá que saberlas ya el gobierno entrante cuando ya tenga el poder, pero creo que el simple hecho de dejar un canal de comunicación es importante, porque a ver, yo lo he dicho siempre, quien quisiese ganar las elecciones en Honduras iba a recibir una papa caliente, está recibiendo una papa caliente. Honduras tiene grandes problemas de educación, de salud, de seguridad, de empleo, de vivienda, de desarrollo económico. Es un país altamente endeudado, casi 16.000 millones de dólares en deuda externa. Solo recaudamos 90.000 millones de lempiras para presupuesto, pero tenemos un presupuesto de 300.000 millones. Yo creo que hay muchas cosas que este gobierno debe hacer y nosotros no podemos recomendarle al gobierno, pero desde nuestra perspectiva, nuestra experiencia, lo que creemos que este gobierno debe hacer es no correr. Sí. A ver, el pueblo hondureño está dispuesto a esperar si los cambios vienen. Así que a mí me parece que no hay que correr, hay que tomar decisiones sensatas, lentas, pero seguras, de tal manera que el pueblo hondureño empiece a recibir respuesta de todas esas ofertas que se dieron para el plan de gobierno, pero que al mismo tiempo se pueda ser honesto diciendo esto sí lo podemos hacer ahora, esto vamos a hacer que esperar, ser realista, porque yo digo 1, 2, 3 cosas que cambiemos en la vida del pueblo hondureño es más que suficiente, porque el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Claro. Entonces creo que hay que canalizar los recursos, los pocos recursos que tiene el país hacia lo que sí se puede hacer. Y justamente estamos en la misma onda, llevas una línea de ideas similar a como pretendo llevar esta entrevista. ¿A qué se enfrenta Xiomara? ¿Qué será lo que inmediatamente que tendrá que atender como nueva presidenta de Honduras? Bueno, primero creo que ella debe demostrar su brazo ciudadano y humano. Honduras tiene un gran problema social que se traduce en desempleo. 3 de cada 5 hondureños no tienen empleo. Existe una gran crisis económica. Para mí es triste ir a la costa norte, por ejemplo a San Pedro Sula, al Progreso, y todavía hay gente viviendo debajo de los puentes y en bolsas hace más de un año. Entonces creo que hay toda una labor social que hacer, no olvidar el sector rural, porque eso es importante. El partido de gobierno y el gobierno en general hicieron una apuesta al área rural, y si tú vas a esos lados también están muy contentos con los beneficios que han recibido. Entonces yo creo que hay que hacer un balance entre no abandonar a la gente del área del interior del país y empezar a retomar a las ciudades. Yo creo que Xiomara Castro debe iniciar un gobierno como ella ha planteado, un gobierno donde va a dialogar con los sectores, va a encontrar soluciones colegiadas y colectivas, donde la sociedad sienta de que hay gente capaz tomando decisiones. Me parece que aventurarme a recomendar qué hacer es muy complejo, pero me parece que hay algunos puntos importantes que deben tomarse en cuenta. Primero, la capacidad fiscal del país. Claro. Creo que Honduras no puede seguir operando solamente con deuda externa, y sobre todo que ya llegamos al límite de la deuda. Mira, cuando el gobierno de Zelaya recibió la estrategia de reducción a la pobreza, nuestra deuda después de condonación era de 2.000 millones de dólares. Sí. Hoy tenés 16.000 millones, estás hablando de 14.000 millones más sí, de dólares. Sí. O sea, si lo conviertes a lempiras es una cantidad que no sé cómo vamos a pagar. Sí. Entonces yo siempre he pensado, más allá de lo que creemos que Xiomara debe hacer, porque al final ella lo va a decidir, pero yo siempre he pensado, cuando tú tienes un endeudamiento grande en tu casa, tienes 3 tarjetas de crédito y estás hasta acá, y ya te están amenazando con embargos, con llevarte a los juzgados, ¿qué te queda? Te socas la faja. Haces un plan de pago, pagas, pero te socas la faja. Sí. Y te olvidas de comprarte ropa, te olvidas de comprarte zapatos, de ir al cine, de ir a restaurantes. Si tenías carro, pues cuidas el perolito que tienes, pero no puedes aspirar a otro. Sí. Te socas la faja, pagas las deudas, pero después quedas libre. Sí. Entonces yo creo que Honduras eso es lo que debe hacer, socarnos la faja todos. Creo que Honduras ha derrochado mucho dinero en los últimos años, siendo un país tan pobre, especialmente en temas de seguridad. Que es uno de los grandes logros del gobierno de Juan Orlando Hernández. Cuando él recibe el gobierno, la tasa de violencia era de 86.5, muertos por cada 100.000 habitantes la deja en 42, o sea, se bajó en un 50%. Es evidente que ya no hay tanto muerto como antes, o muerte violenta como lo menciona, lo cataloga el UDPAS.
Pero yo creo que hay muchos temas importantes, pero para mí el tema de los pocos recursos, administrarlos bien y sobre todo ser transparente. Un paréntesis, estamos transitando de la carretera de Valle de Ángeles hacia Cantarranas, y justamente aquí estamos transitando por el kilómetro número 7 de la carretera de Valle de Ángeles a Cantarranas. Aquí, y haciéndole un tributo, arranqué mi entrevista con el alcalde Francisco Gaitán, un buen amigo. Que descanse en paz. Que descanse en paz. Y hablando de las muertes y hablando de este proceso electoral, ¿era necesario matar candidatos para un proceso que al final fue tan en paz como el que tenemos? Sí, es que mira, yo creo que esa es parte de la parte negativa de lo que hemos vivido. Para 2017 se registraron 27 muertes violentas con tintes políticos. De las 27, 7 fueron preelectorales y 20 postelectorales. Por eso se habló de mucha violencia postelectoral en 2017. Pero ahora para 2021 se registraron 33 muertes violentas, todos preelectorales. Después de las elecciones no hemos tenido muertes por tintes políticos. Entonces tuvimos un proceso preelectoral altamente violento, donde muchos candidatos, muchos funcionarios públicos fueron asesinados. Y yo creo que esto es parte de lo que no debe pasar en Honduras. A ver, la política, los intereses políticos, los partidos políticos, no valen la vida humana, no valen la sangre del pueblo hondureño. Yo creo que no es justo teñir la democracia del país con sangre. Y me parece que lo que pasó con el alcalde Gaitán y lo que pasó con candidatos a diputados, con candidatos a alcaldes, es algo que debemos evaluar, que debemos reflexionar y sobre todo encontrar los mecanismos en que la política no siga siendo violenta. Claro. Aquí se habla mucho de que pudieron ser riñas entre gente del mismo partido o con otros partidos. Es que no debió haber pasado por ningún lado. Sí. Y porque más allá de si son candidatos o no de X, Y o Z partidos, son hondureños, son humanos. Claro. O sea, aquí dejaron familias, aquí quedaron hijos, nietos, hermanos, esposas, esposos. Entonces a mí me parece que eso no puede seguir pasando en la política hondureña. También creo que es un llamado a los políticos a tratar de ser un poco más humildes, porque a veces la arrogancia también genera conflictividad. Yo creo que es un buen momento para evaluar cómo funciona nuestro sistema político. Es lastimoso que se pague con vidas la democracia. Si bien es cierto, hemos hablado de un proceso que no es al 100% perfecto, pero que a pesar de las piedras en el camino llegaron a la meta. Ya estamos escuchando y vimos esta semana acciones por parte de Salvador Narrala, por ejemplo, que asegura que le hicieron chanchullo, que asegura que en esas actas no se refleja la voluntad del pueblo y que él debería de tener una mayor cantidad de diputados por el Partido Salvador de Honduras. Bueno, no sé, yo valoro mucho y admiro mucho a Salvador porque él es una persona que lucha públicamente y que no tiene pelos para decir las cosas. Y creo que es bueno siempre tener personas que estén dispuestas a decir lo que piensan, sienten y quieren. Y yo creo que eso es importante. Pero si tú le preguntas al Partido Nacional de Honduras, te van a decir que ellos merecían más diputados. Tú le preguntas a los liberales que están quedando solamente con 20, te dicen nosotros merecemos más diputados. Sí. Si lo preguntas al Libre, te van a decir que ellos merecen todo el Congreso Nacional. Sí. Entonces yo creo que el sistema electoral hondureño no permite de alguna manera que la realidad de las marcas, porque a nivel de diputación no son votos, son marcas, que las marcas reflejen la voluntad popular. ¿Por qué? Porque ese bendito cociente electoral no permite que si yo voto por Celín y todo el pueblo vota por Celín sea el diputado, porque Celín está en la posición 10. Creo que parte de las reformas electorales que debemos empujar es reconfigurar ese cociente electoral. Que salgan los que tienen más votos. Que salgan por los que se vota. No salga los candidatos en orden prioritario según el partido. Sí. Entonces yo escuché a Jorge Calix una vez diciendo de que aunque se habilitó el voto cruzado, nunca se cambió el sistema. No deja de tener razón. Porque aunque tú puedes estar en posición 20 y sacas 250,000 votos, si los votos de los demás no suman para llegar a vos, no saliste. Sí. Entonces yo creo que eso es parte de las reformas. Creo que también se iba a dar. Creo que era de esperarse que iba a haber inconformidades.
era de esperarse que iban a haber impugnaciones, y esta es otra de las grandes preocupaciones que vienen. Salvador, bueno, no fue Salvador, el equipo de Salvador, los candidatos a diputados se van a la Fiscalía de Delitos Electorales, pero hay un procedimiento por ley. Primero hay que poner la impugnación administrativa ante el Consejo Nacional Electoral. Recordarás que en primaria esas impugnaciones significaron abrir las urnas, contar de nuevo los votos, llenar de nuevo las actas y definir quiénes ganaron o no. O sea que el procedimiento electoral es la impugnación administrativa ante el Consejo, no ante el Ministerio Público. Sí. Si la resolución del Consejo Electoral no te gusta, entra el Tribunal de Justicia Electoral en materia jurídica para emitir la sentencia y decirte qué es. Sí. Y aquí tienes una desgracia. Aunque el Tribunal de Justicia Electoral ha hecho reglamentos y funciona bien, no tiene ley. Sí. Porque los políticos no le quisieron dar ley. Sí. Entonces a mí me parece que ese es uno de los grandes talones de Aquiles que vamos a tener en esta etapa postelectoral, porque al final, si no te gusta la resolución del Tribunal de Justicia Electoral, aunque ellos están tratando de enmarcar todo finamente en ley, saltas a la Corte Suprema de Justicia, la que es politizada, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ahí tienes un problema. Entonces la Fiscalía de Delitos Electorales no va a poder resolverles a ellos eso, aunque quieran. Creo que deben esperar la declaratoria final y en función de lo que finalmente quede, impugnar, porque también me parece muy prematuro. O sea, es cierto, si ellos ya tienen actas que tiene el original y la que se ha contabilizado es otra, entonces tú las vas aglutinando para hacer tu impugnación. Pero ahorita no puedes impugnar nada porque no hay nadie declarado oficialmente. Claro. No hay resultados oficiales. Sí. Tienes que esperar el resultado oficial. Y eso es parte de lo que creo que los partidos políticos deben crecer, la formación política. Claro. Metes mucha gente en política y no los formas en procedimientos políticos, en procedimientos electorales. Y es muy prematuro para las impugnaciones. Ahora, que se esperaba, Selim, bueno, veremos cuántas tendremos, ¿no? Y ahora que estamos hablando de la conformación del Congreso, y como te pregunté a qué se enfrentaba Xiomara en la presidencia, ¿a qué se enfrenta el nuevo Congreso? ¿Y qué es lo que debe de atender inicialmente? Primero, yo estoy contento que hay peso y contrapeso en el Congreso bien definidos, a diferencia del Congreso que está por salir, donde tenías una mayoría oficialista que arrasaba. Este nuevo Congreso no. Este nuevo Congreso está bastante equilibrado entre la otrora oposición, que ahora es el oficialismo, y hay que olvidarnos, Libre ya no es la oposición, Libre ahora es el oficialismo, y el otrora oficialismo, que ahora es la oposición. Sí. Entonces, según las proyecciones hasta el momento del Consejo Electoral, se esperan cerca de 51 candidatos, 51 diputados de Libre, 52 diputados de Libre, se esperan unos 12 de Salvador, si esta alianza se sostiene, y tiene 64 votos. Sí. Tienes en la lista como 40 diputados del Partido Nacional, y tienes en la lista como 12 diputados, 20 diputados del Partido Liberal. Ahí tienes 62. Entonces, si el Partido Liberal decide apoyar al Partido Nacional en el Congreso, tú tienes 64-62, uno del PAC, uno de Democracia Cristiana. Por la historia, la Democracia Cristiana va a apoyar al Partido Nacional, el PAC va a apoyar al Partido Nacional, tiene 64-64. Entonces ahí tienes un equilibrio que te obliga a tener que dialogar. Sí. O sea, no se va a poder mover una sola decisión en el Congreso Nacional de la República si no se dialoga. Sí. Y creo que eso es bueno. Creo que a pesar de que tienes un ejecutivo del Partido Libertad y Refundación, las alcaldías más grandes de Honduras de Libertad y Refundación, el Congreso no es totalmente de ellos. Eso les permite un contrapeso para algunas decisiones y también los afecta en otras. Por ejemplo, las promesas de las sedes, las promesas del Código Penal. Estas cosas van a tener que dialogarse mucho para poder conseguir la mayoría calificada para las reformas o derogaciones. Pero me parece que la conformación es interesante, y en este punto yo quiero resaltar que quien tendrá un rol fundamental en el Congreso Nacional es el Partido Liberal. Si el Partido Liberal apoya la causa de Libertad y Refundación y del Partido Salvador de Honduras, tienes la mayoría calificada, no ocupas a los nacionalistas. Pero si el Partido Liberal apoya a los nacionalistas, bloquea decisiones. Entonces creo que un punto de diálogo importante será ahí el Partido Liberal.
Y yo aspiro que este Congreso Nacional sea un poco menos chocante, sea un Congreso un poco más pacífico y sobre todo un poco más construido sobre los diálogos y los consensos y sobre las grandes necesidades que Honduras tiene. Al final recuerda que el Congreso no, y creo que es parte de la inmadurez política, porque escuchamos muchos candidatos a diputados ofreciendo hacer escuelas, calles, puentes, hospitales, y eso no se hace desde el legislativo. Sí. El legislativo lo más que puede hacer es aprobar presupuesto para que el ejecutivo lo haga. Entonces creo que la coordinación ejecutivo-legislativo será fundamental, y si la presidenta Castro tiene previsto mantener esos espacios de diálogo, tal vez podamos hacer cosas buenas. Yo creo que hay que esperar las primeras sesiones. Recordarás que para este Congreso que está por salir, la primera sesión fue una guerra, y eso te mostró la pauta de lo que ibas a esperar. ¿Recuerdas aquella gente gritando con pancarta? Primera sesión del Congreso Nacional. Entonces esperemos cómo será la primera sesión de este Congreso. Es muy difícil saber quién va a ostentar la presidencia en este momento. Bueno, pero ya Nasrallah aseguró que por el acuerdo firmado con Xiomara y con Mel, él va a poner al presidente del Congreso. Sí, pero no funciona así. O sea, el presidente del Congreso lo deciden los diputados. Los diputados votan. Sí. Entonces, a ver, si tienes, volvamos a nuestra configuración, si tienes al Partido Liberal apoyando al Partido Nacional, no puede el oficialismo, el nuevo oficialismo, poner el presidente del Congreso. Necesita votos de liberales y nacionalistas. Entonces a mí me parece que incluso la presidencia del Congreso tendrá que ser bien dialogada. Yo creo que en política se ofrece todo y se cumple lo que se puede. Y Salvador tendrá un compromiso por el cual aceptó ser vicepresidente, pero bueno, ahí es donde él no debe dar por sentadas las cosas, sino dialogar y mantener ese espacio de diálogo, y sobre todo empezar a hacer lobby con las bancadas que pueden apoyarlo o ponerle obstáculos. Yo insisto, no está decidido nada en el Congreso. Esperemos esa primera reunión, que es ahí donde se elige el presidente del Congreso Nacional, y esperemos que sea, en el mejor de los casos, por el beneficio de Honduras, ¿no? Y ya para finalizar, porque se fueron 50 minutos en un abrir y cerrar de ojos, el pueblo hondureño, ¿qué y cómo debe ser su actitud? Partiendo de que sí, el voto duro de Libre votó por Xiomara, pero todos aquellos que querían un cambio también materializaron en Xiomara Castro ese voto de castigo. Exactamente. Y no necesariamente pues era porque sean Libre o porque estén de acuerdo con Xiomara, pero ella representaba el cambio. ¿Cómo y cuál deberá ser la conducta del hondureño en estos 4 años con un nuevo gobierno? Bueno, primero quiero, Selim, para cerrar, yo felicitar al pueblo hondureño. Mira, yo soy un hondureño que dirige una organización extranjera, y entonces bajo una filosofía institucional holandesa trabajo en Honduras como hondureño, y yo estoy muy orgulloso como hondureño que soy de lo que ha hecho el pueblo hondureño. Yo honestamente yo miro a la gente y digo, mi gente habló. Sí. Y yo estoy feliz por eso, no por quien ganó, sino por la expresión de lo que el pueblo hizo. Si hubiese ganado el Partido Nacional de la misma manera, yo igual estaría orgulloso, porque es la gente quien decide. Entonces yo creo que ese rol tan importante que jugó el partido, que jugó el pueblo hondureño, debe traducirse ahora en la exigencia a los resultados, a los cambios y sobre todo a la participación. O sea, si el pueblo hondureño se dio cuenta hoy que puede decidir, también se debe dar cuenta que debe exigir, que debe hacer veeduría, que debe hacer auditoría social, que debe hacer acompañamiento. Por eso ese discurso de la presidenta electa Castro a mí me gusta. Voy a hablar con todos los sectores, vamos a tener espacios de eso. Me gusta porque el pueblo hondureño debe expresarse también. Una cosa es que tú delegues el poder con el voto, y otra que la delegación de poder es poder absoluto para yo hacer lo que yo quiero porque el pueblo dijo que yo haga lo que yo quiera. No es así. Entonces a mí me parece que el pueblo ya delegó el voto y le dijo, usted va a ejecutar los cambios, pero los cambios salen del pueblo. Sí. Entonces el pueblo debe decir qué es lo que ocupa, y el pueblo ya lo ha dicho claramente. Yo como hondureño, Selim, que vengo de un hogar luchador, que jugué en las calles, yo siento
el país como lo siente el hondureño. Y yo estoy claro, aquí no queremos ser millonarios, Celín. Aquí nadie quiere vivir en ostenticidad. La gente quiere una casita, un trabajito, comida en su casa. Punto. Eso es lo que quiere la gente. O sea, aquí que los hondureños soñamos el sueño americano en Honduras, no es cierto. Nosotros con tal de que tengamos un perolito que nos lleve y todos los fines de mes nos esté cayendo el dinerito para comprar la comida y que sea suficiente y que nos permita vivir dignamente, los hondureños vamos a estar bien. Yo creo que esa es la mentalidad que debe primar en el pueblo hondureño. Presionar, participar y generar la incidencia para que tengamos la casita, tengamos el carrito, la comidita y que nuestros hijos vayan a la escuela y que vayan dignamente. Mira, pagamos altos niveles de impuestos y aún así tenemos que pagar educación privada, salud privada, seguridad privada. Entonces, si vienen los cambios, que toda esa inversión que hacemos los hondureños en impuestos se traduzca en beneficios sociales. Claro. Gracias, Luis, por tu tiempo. Yo sé que estabas ya de vacaciones y gracias por atender a Jalón, como siempre, muy dispuesto. Gracias por hacer un análisis en frío de este momento histórico que está viviendo Honduras. Es una nueva Honduras, definitivamente una Honduras donde ya, ahora sí podemos decir, se ha roto todo tradicionalismo. Tenemos una mujer presidenta. Tenemos, por ejemplo, un alcalde en Tegucigalpa que no es cachureco, y cambios interesantes que estaremos a la expectativa de que se materialicen para beneficio del mismo pueblo. No, y en buena hora también, aprovechando que lo mencionas, felicitar a las mujeres. Yo siempre he creído que ya es momento de probar a las mujeres, y creo que esa lucha que han hecho muchos grupos de mujeres en Honduras de ganar puestos de poder, de tener igualdad, de tener equidad, nosotros creemos en la igualdad de las mujeres, es oportuno. Creo que viene un nuevo tiempo para el movimiento de las mujeres en Honduras también. Creo que el liderazgo de una mujer debe demostrar también esa apertura a esa igualdad que debe generarse. Yo felicito a las mujeres porque lo vi, lo escuché. El logro de Xiomara Castro también es el logro de muchas mujeres. Sí. Bueno, y te sorprende, por ejemplo, recién justo después de las elecciones en un programa de televisión, en Frente a Frente, ver a Luz Ernestina Mejía llorando por el triunfo de Xiomara. Y Luz Ernestina estuvo a favor del golpe de Mel. Pero el hecho de que Xiomara, que es una mujer, llegue a la presidencia y recordar ella la lucha de todas las mujeres por tantos años, es motivo de alegría para ellas. Y te lo voy a decir aquí públicamente, en mis programas y específicamente en la Caldera de la Tarde, siempre dije que Honduras iba a cambiar cuando una mujer fuera presidenta, y hoy tenemos esa posibilidad, y hoy tiene ese reto doña Xiomara de demostrar que está capacitada para este cargo. Y no solo eso, si ella como mujer hace un buen gobierno, va a abrir la brecha para más mujeres. Claro que sí. Y eso es importante. Claro que sí, porque en el área, lamentablemente, malas decisiones de las presidentas no le permitió a otra mujer ser presidenta. Por ejemplo, lo ocurrido con Violeta Chamorro, algunos señalamientos para otras presidentas, Laura Chinchilla, algunos señalamientos para la misma Cristina Fernández, no le permitió darle chance a otras mujeres. Pero si Xiomara lo hace, pueden surgir nuevas presidentas. Sí, porque mira, la política siempre se creyó que era un espacio de hombres, y las mujeres nunca tuvieron cabida. Honduras ha avanzado en algunas cosas, paridad y alternancia, mejora de presupuesto con equidad de género. Sin embargo, no es suficiente. Deberías de tener avances a la mitad, porque la mitad de la población es mujer. Y creo que esa lucha debe traducirse también en cuando llegan a los puestos, demostrar sus capacidades, que no se dejen absorber por un sistema machista y un sistema ególatra. Entonces a mí me parece que Xiomara tiene retos por todos lados, no solamente por hacer un buen gobierno, sino también por demostrar que una mujer puede administrar un país, porque de hacerlo, insisto, abre la brecha para que muchas mujeres más puedan ser calificadas como mujeres capaces. Gracias, Luis. Un gusto, Celín, gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. El análisis postelectoral con el director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo domingo. Que estén bien. Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Plática amena que Selim ya va a realizar, con invitados que
vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar. Ven, súbete y vámonos a Jalo. 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 A Jalo. Ven, súbete y vámonos 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 a Jalo. Con Selim López.